Dicho esto, sigamos leyendo. El diafragma de Whiston se encogió. Nunca podía ver la cara de Goldstein sin experimentar una penosa mezcla de emociones. Era un rostro judío, delgado, con una aureola de pelo blanco y una barbita de chivo. Una cara inteligente que tenía, sin embargo, algo de despreciable y una especie de tontería senil que le prestaba a su larga nariz, y cuyo extremo se sostenía en difícil equilibrio unas gafas. Parecía el rostro de una oveja, y su misma voz tenía algo de ovejuno. Goldstein pronunciaba su habitual discurso, en el que atacaba venenosamente las doctrinas del partido, un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño podría darse cuenta de que las acusaciones no se tenían en pie, y sin embargo, lo bastante plausible para que pudiese uno alarmarse y no fueran a dejarse influir por insidias algunas de personas ignorantes. Insultaba al Gran Hermano, acusaba al partido de ejercer una dictadura y pedía que se firmara inmediatamente la paz con Euroasia. Abogaba por la libertad de palabra, la libertad de prensa y la libertad de reunión y la libertad de pensamiento, gritando histéricamente que la revolución había sido traicionada. Todo esto en un tapiz asombroso. Espera, es que esto me gustaría también comentarlo. Como veis, la persona a quien odiar no solamente se le presentaba por los actos que había cometido en... Un momentito, voy a cerrar también aquí. ¿Vale? Se le presentaba no solamente por los actos que había cometido con anterioridad, sino que se le presentaba también por los actos y por las palabras que cometía en ese momento. Es decir, se ponía en su boca palabras, probablemente no recuerdo si el libro es así, pero probablemente esta persona fuese un actor o fuese alguien contratado por el partido, ¿vale? Pero se ponían en su boca insultos y desprecios hacia el partido, pero unos insultos y unos desprecios hacia el partido completamente absurdos, algo tan fácil de desacreditar, como dice en la novela, que hasta un niño pequeño se daría cuenta que es mentira. De esta manera, ¿qué es lo que se consigue? Se consigue reafirmar que lo que está diciendo el partido es correcto. Se consigue reafirmar que la ideología del partido es correcto. Además, se consigue ridiculizar, ¿vale? Llevar hasta el absurdo cualquier ideología disidente del partido, ¿de acuerdo? Es decir, al ridiculizar la crítica al partido, se consigue que cualquier persona que critique al partido se vea reflejado en esa ridiculez. Por lo tanto, a las personas les resulta relativamente sencillo identificar a las personas que critican al partido y decir que están diciendo auténticas sandeces, ¿vale? Voy a bajar un poquito la música. Vale, yo creo que ahí va bueno. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, esto también se utiliza hoy en día y también se tiene en cuenta y se buscan personas para contradecir, digamos, utilizando argumentos realmente estúpidos. Porque quiero pensar que la gente que nos dirige no es tan estúpida como algunos argumentos que se escuchan alguna vez pronunciados por políticos de cualquier ideología, ¿eh? No de izquierda, de derecha, sino todos ellos. A veces escuchas cosas que son tan absurdas. De hecho, cuando ellos se expresan y hablan a sus votantes, les hablan como si fuesen niños chicos, como si fuesen tontos, ¿de acuerdo? Supongo que de esa manera el mensaje les llega con más claridad, no lo sé. Pero en cualquier caso es bastante absurdo y preocupante cómo los tratan. Y yo creo que este punto en concreto se ve reflejado en todo lo que estamos hablando y en cómo se expresan. Creo que es una táctica más que se utiliza a día de hoy. Venga, sigamos. Antes de que el odio hubiera durado 30 segundos, la mitad de los espectadores lanzaban incontenibles exclamaciones de rabia. La satisfecha y ovejuna faz del enemigo y el terrorífico poder del ejército que desfilaba a sus espaldas era demasiado para que nadie pudiera resistirlo con indiferencia. Además, solo ver a Goldstein o pensar en él surgían el miedo y la ira automáticamente. Era él un objetivo de odio más constante que Euroasia o que Asia Oriental, ya que cuando Oceanía estaba en guerra con alguna de estas potencias solía hallarse en paz con la otra. Pero lo extraño era que, a pesar de ser Goldstein el blanco de todos los odios y de que todos lo despreciaran, a pesar de que apenas pasaba día
Y cada día ocurría esto 1000 veces, sin que sus teorías fueran refutadas, aplastadas, ridiculizadas en la telepantalla, en las tribunas públicas y en los periódicos y en los libros. A pesar de todo ello, su influencia no parecía disminuir. Siempre había nuevos incautos dispuestos a dejarse engañar por él. No pasaba ni un solo día sin que espías y saboteadores que trabajaban siguiendo sus instrucciones fueran atrapados por la policía del pensamiento. Era el jefe supremo de un inmenso ejército que actuaba en la sombra, una subterránea red de conspiradores que podían derribar al Estado. Se suponía que esa organización se llamaba la Hermandad. Y también se rumoreaba que existía un libro terrible, compendio de todas las herejías, del cual era autor Goldstein, y que circulaba clandestinamente. Era un libro sin título. La gente se refería a él llamándole sencillamente el libro. Bien, como veis, este punto es importante, no sé si os habéis dado cuenta, pero este punto también se utiliza hoy en día. Y es el siguiente. Si tú creas al enemigo, ¿vale? Es decir, a la persona a la que odiar, pones en su boca el discurso que odiar, bien, te es fácil refutarlo. ¿Por qué? Porque eres tú el que está poniendo el discurso de odio, eres tú el que está poniendo, digamos, la crítica hacia ti mismo. Y cuando eres tú el que pone la crítica hacia ti mismo, normalmente ya tienes preparada la contracrítica. ¿De acuerdo? Entonces, esto se utiliza también bastante. Vemos con mucha facilidad, como por ejemplo, partidos de izquierda y de derecha ¿cómo diría yo esto para que lo entendieseis? Se critican, se contradicen, se insultan, ¿vale? De forma pactada. Porque uno hace la crítica y el otro ya tiene preparada la contracrítica. Luego critica el otro y es lo mismo, ¿de acuerdo? De esta manera siempre quedan mal y bien a la vez. Siempre consiguen quedar bien para sus escuchantes, para sus oyentes, para su parroquia, por decirlo así, ¿de acuerdo? Como veis, es una forma muy civilina, pero no deja de ser un control social, ¿de acuerdo? Así que, como veis, este libro está lleno de... Me gusta por eso, leer este libro por eso, porque está lleno de un montón de información, lleno de un montón de detalles, que si sabemos leer entre líneas y sabemos identificarlo, nos daremos cuenta de la cantidad de cosas de este libro que están sucediendo en la actualidad. ¿Vale? Sigamos. A ver, que me he perdido. Vale. En su segundo minuto, el odio llegó al frenesí. Los espectadores saltaban y gritaban enfurecidos, tratando de apagar con sus gritos la perforante voz que salía de la pantalla. La mujer de cabello de color arena se había puesto al rojo vivo y abría y cerraba la boca como un pez al que acaban de dejar en tierra. Incluso O'Brien tenía una cara congestionada, estaba sentado muy rígido y respiraba con su poderoso pecho como si estuviera resistiendo una presión gigantesca de una ola. La joven sentada exactamente detrás de Winston, aquella morena, había empezado a gritar «cerdo, cerdo, cerdo», y de pronto, cogiendo un pesado diccionario de neolengua, lo arrojó a la pantalla. El diccionario le dio a Goldstein en la nariz y rebotó, pero la voz continuó inexorable. En un momento de lucidez descubrió Winston que estaba chillando histéricamente como los demás y dando fuertes patadas con los talones contra los palos de su propia silla. Lo horrible de los 2 minutos de odio no era que cada uno tuviera que desempeñar allí un papel, sino al contrario. Era absolutamente imposible evitar la participación porque era uno arrastrado irremisiblemente. A los 30 segundos no hacía falta fingir. Un éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un martillo, parecía recorrer a todos los presentes como una corriente eléctrica, vertiéndole a uno, incluso contra su voluntad, en un loco y gesticulador y vociferante. Y sin embargo, la rabia que se sentía era una emoción abstracta e indirecta que no podía aplicarse a uno o a otro objeto como la llama de una lámpara de soldadura autógena. Así, en un momento determinado, el odio de Winston no se dirigía contra Goldstein, sino contra el propio Gran Hermano, contra el partido, contra la policía del pensamiento, y entonces su corazón estaba de parte del solitario e insultado hereje de la pantalla, único guardián de la verdad y de la cordura en un mundo de mentiras. Pero
al instante siguiente se hallaba identificado por completo con la gente que le rodeaba y parecía verdad todo lo que decían de Goldstein. Entonces su odio contra el Gran Hermano se transformaba en adoración y el Gran Hermano se elevaba como una invencible torre, como una valiente roca capaz de resistir los ataques de las hordas asiáticas, y Goldstein, a pesar de su aislamiento, de su desamparo y de la duda que flotaba sobre su existencia misma, parecía como un siniestro brujo capaz de acabar con la civilización entera tan solo con el poder de su voz. Incluso era posible, en ciertos momentos, desviar el odio de una u otra dirección mediante el esfuerzo de voluntad. De pronto, por un esfuerzo semejante al que nos permite separar de la almohada la cabeza para huir de una pesadilla, Winston conseguía trasladar su odio a la mancha que se encontraba detrás de él. Perdón, a la muchacha. Winston conseguía trasladar su odio a la muchacha que se encontraba atrás de él. Por su mente pasaban como ráfagas bellas y deslumbrantes alucinaciones. El odio alcanzó su punto de máxima exaltación. La voz de Goldstein se había convertido en un auténtico válido ovejuno. Y su rostro, que había llegado a ser el de una oveja, se transformó en la cara de un soldado de Euroasia, el cual parecía avanzar, enorme y terrible, sobre los espectadores, disparando aterradoramente su fusil de ametralladora. Enteramente parecía salirse de la pantalla, hasta tal punto que muchos de los presentes se echaban hacia atrás en sus asientos, pero él mismo insiste, produciendo con ello un hondo suspiro de alivio. Pero al mismo instante, produciendo con ello un hondo suspiro de alivio en todos, la amenazadora figura se fundía para que surgiera en su lugar el rostro del Gran Hermano, con su negra cabellera, sus grandes bigotes negros, un rostro rebosante de poder y de misteriosa calma, y tan grande que llenaba casi toda la pantalla. Nadie oía lo gran camarada que estaba diciendo. Eran solo unas cuantas palabras para animarlos. Esas palabras que suelen decirse cuando a las tropas en cualquier batalla, y que no es preciso entenderlas una por una, sino que infunden confianza el simple hecho de ser pronunciadas. Entonces desapareció a su vez la monumental cara del Gran Hermano, y en su lugar aparecieron las siglas del eslogan con letras grandes. La guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. ¿Vale? Como veis, esto es otra forma de control mental en la cual iban convirtiendo la figura de la persona a la que debían odiar, la iban convirtiendo primero ridiculizándola, luego mostrándola como si fuese un soldado contra los que tienen que luchar, provocando miedo a la gente, provocando pánico a la gente de una forma realista, que incluso los echaba para atrás, como hemos visto, y de repente fundían esa imagen saliendo la del Gran Hermano, es decir, la del líder de este partido, para, digamos, influir en la gente, para que se sintiese en calma, para que se sintiese tranquila, para que se sintiese, por decirlo de alguna forma, aliviada. De esta manera, reforzaba la idea en la gente de que el Gran Hermano, es decir, el dirigente del partido, iba a ganar esa guerra, ¿de acuerdo? Como veis, es todo muy sibilino y es todo muy psicológico. Y como no, acababan con los grandes lemas del partido, que como siempre y hemos analizado anteriormente, contraponen conceptos, ¿vale? La guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza, porque lo que buscan es exactamente lo contrario a lo que proclaman, ¿vale? Cuando dicen que la guerra es paz, lo que quieren es ensalzar la guerra. Cuando dicen que la libertad es esclavitud, lo que quieren ensalzar es la esclavitud. Y cuando dicen que la ignorancia es la fuerza, lo que quieren ensalzar es la ignorancia. Sigamos un poquito más. Pero daba la impresión, por un fenómeno óptico psicológico, de que el rostro de Gran Hermano persistía en la pantalla durante algunos segundos, como si el impacto que había producido en las retinas de los espectadores fuera demasiado intenso para borrarse inmediatamente. La mujeruca de cabello de color arena se lanzó hacia adelante agarrándose a la silla de la fila anterior y luego, con un trémulo murmullo que sonaba algo así como «Mi Salvador», extendió los brazos hacia la pantalla. Después ocultó su cara entre sus manos y sin duda estaba rezando a su manera. Entonces el grupo prorrumpió en un cántico rítmico, lento y profundo. Geche, no sé bien cuál es este canto, dejando una gran pausa entre la G y la H. Era un canto monótono
y salvaje en cuyo fondo parecían estarse oyendo pisadas y pies desnudos y el batir de los tam-tam. Este canturreo duró unos 30 segundos. Era un estribillo que surgía en todas las ocasiones de gran emoción colectiva. En parte era una especie de himno a la sabiduría y majestuosidad del Gran Hermano. Pero, más aún, consistía aquello que un procedimiento de autohipnosis como modo deliberado de ahogar la conciencia mediante un ruido rítmico. A Winston parecía enfriársele las entrañas. En los 2 minutos de odio no podía evitar la oleada emotiva le arrastrase, pero este infrahumano canturreo GH siempre le llenaba de horror. Desde luego se unía al coro. Esto era obligatorio, controlar los verdaderos sentimientos y hacer lo mismo que hicieran los demás. Era una reacción natural. Pero durante... Me están siguiendo, un nuevo seguidor tenemos aquí. A ver... Neville, por fin, gracias, bienvenido, gracias por seguirme, ya somos 21, vamos a actualizar esto. A ver, vamos a actualizar esto, tendría que salir ya aquí 21, no sale 21, bueno, vale. Maldita sea, ¿por qué nunca funcionas cuando quiero que funciones? Eso me pregunto yo. En fin, es lo que hay, chicos, es lo que hay. Pero bueno, no os preocupéis porque está controlado. Va, ya tenemos 21, venga, ya queda menos para los 50. Vamos allá. Que me pierdo. Vale, momentáneamente sorprendió la mirada de O'Brien. Este se había levantado, se había quitado las gafas, volviéndoselas a colocar con su delicado... ¿Cuántos necesito? 50, tío. Necesito 50, ¿vale? Llevamos 21. Así que ya me estás moviendo por redes sociales. Esto no puede ser, ¿vale? No, es para llegar al afiliado, tío. Quiero ver si soy capaz de conseguirlo y empezó a monetizar también por aquí, que puede ser divertido, porque así se abren muchas opciones nuevas que ahora mismo no tengo y puede ser divertido. No sé, de momento estamos haciendo esto, entre otras muchas cosas, y espero que guste, tío. Gracias por seguirme. Bueno, sigamos. Durante una fracción de segundos se encontraron sus ojos con los de Winston y este supo, que O'Brien pensaba lo mismo que él. Un inconfundible mensaje se había cruzado entre ellos. Era como si sus dos mentes se hubieran abierto y sus pensamientos hubieran volado de una a la otra, a través de sus ojos. Estoy contigo, parecía estarle diciendo O'Brien. Sé en qué estás pensando, conozco tu asco, tu odio y tu disgusto. Pero no te preocupes, estoy contigo. Y luego de una fugacísima comunicación se había interrumpido la expresión de O'Brien, que volvió a ser inescrutable como la de todos los demás. Eso fue todo. Y ya no estaba seguro de si había sucedido efectivamente. Tales incidencias nunca tenían consecuencias para Winston. Lo único que hacía era mantener viva en él la creencia o la esperanza de que otros, además de él, eran enemigos del partido. Quizás, después de todo, resultaban ciertos los rumores y extensas conspiraciones subterráneas. Quizá existiera de verdad la hermandad. Era imposible, a pesar de los continuos arrestos y las constantes confesiones y ejecuciones, estar seguro de que la hermandad no era sencillamente un mito. Algunos días lo creía Winston, otros no. No había pruebas, solo destellos que podían significar algo o no significar nada. Retazos de conversaciones oídas al pasar, algunas palabras garrapateadas en las que en las paredes de los labios, y alguna vez al encontrarse dos desconocidos ciertos movimientos de las manos que podían parecer señales de reconocimiento, pero todo ello eran suposiciones que podían resultar totalmente falsas. Winston había vuelto a su cubículo sin mirar otra vez a O'Brien. Apenas cruzó por su mente la idea de continuar este momentáneo contacto. Hubiera sido extremadamente peligroso, incluso si hubiera sabido él cómo entablar esa relación. Durante 1 o 2 segundos se había cruzado entre ellos una mirada equívoca. Eso era todo. Pero incluso así se trataba de un acontecimiento memorable en el aislamiento casi hermético con que uno tenía que vivir. Winston se sacudió de encima estos pensamientos y tomó una posición más erguida en su silla. Se le escapó un eructo.
La ginebra estaba haciendo su efecto. Volvieron a fijarse sus ojos en la página. Descubrió entonces que durante todo este tiempo en el que había estado recordando, no había dejado de escribir como por una acción automática. Y ya no era la inhábil escritura retorcida de antes. Su pluma se había deslizado voluptuosamente sobre el suave papel, imprimiendo en claras y grandes mayúsculas lo siguiente: abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano. Una vez y otra hasta llenar media página. No pudo evitar un escalofrío de pánico. Era absurdo, ya que escribir aquellas palabras no era más peligroso que el acto inicial de abrir un diario. Pero por un instante estuvo tentado de romper las páginas ya escritas y abandonar su propósito. Sin embargo, no lo hizo, porque sabía que era inútil. El hecho de escribir abajo el gran hermano, no escribirlo, era completamente igual. Seguir con el diario o renunciar a escribirlo venía a ser lo mismo. La policía del pensamiento lo descubriría de todas maneras. Winston seguiría habiendo cometido, aunque no hubiera llegado a posar la pluma sobre el papel, el crimen esencial que contenía en sí todos los demás. El crimental, es decir, un crimen mental. Como lo llamaban. El crimental no podía ocultarse durante mucho tiempo. En ocasiones se podía llegar a tenerlo oculto años enteros, pero antes o después lo descubrían a uno. Las detenciones ocurrían invariablemente por la noche. Se despertaba a uno sobresaltado porque una mano le sacudía a uno el hombro. Una linterna le enfocaba los ojos y un círculo de sombríos rostros aparecía en torno al lecho. En la mayoría de los casos no había proceso alguno ni se daba cuenta oficialmente de la detención. La gente desaparecía sencillamente y siempre durante la noche. Esto me recuerda a ciertas prácticas que suceden, por ejemplo, en Venezuela, ¿vale? En Venezuela esto sucede. Se detiene a la gente así de sopetón, se detiene a la gente de golpe, se la llevan y bueno, y luego ya, pues, vale, ya vemos qué ha pasado, pero de momento se la llevan. El nombre del individuo en cuestión desaparecía de los registros, se borraba de todas las partes toda referencia a lo que hubiera hecho, y su paso por la vida quedaba totalmente anulado como si jamás hubiera existido. Para esto se empleaba la palabra vaporizado. Winston sintió una especie de histeria al pensar en estas cosas. Empezó a escribir rápidamente y con muy mala letra. Me matarán, no me importa, me matarán, me dispararán en la nuca, me da lo mismo. Abajo el gran hermano, siempre le matan a uno, pero por la nuca, no me importa, abajo el gran hermano. Se echó hacia atrás en la silla, un poco avergonzado de sí mismo, y dejó la pluma sobre la mesa. De repente se sobresaltó espontáneamente, habían llamado a la puerta. Tan pronto siguió sentado inmóvil como un ratón asustado, con la tonta esperanza de que quien fuese se marchara al ver que no le abrían. Pero no, la llamada se repitió. Lo peor que podía hacer Winston era tardar en abrir. Le redoblaba el corazón como un tambor, pero es muy probable que sus facciones, a fuerza de la costumbre, resultaran inexpresivas. Levantóse y se acercó pesadamente hacia la puerta. ¿Vale? Vamos a dejar aquí la lectura por hoy. Bien. Hemos acabado el primer capítulo, ¿vale? Me ha llevado 2 días leer el primer capítulo, ¿vale? Porque lo hemos cortado constantemente para hablar y para ver ciertas cosas, ¿de acuerdo? Para enfrentar todo esto con la realidad. Bien. En definitiva,